Esperemos un minutito que se conecten el resto de compañeros y continuamos, por favor. Bien, empecemos para no hacernos tan tarde. Bueno, sí tengo también hecho con este proyecto, digamos, el famoso FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, ¿no? Y justamente una de las fortalezas que veo en este proyecto es que el personaje tiene una triple nacionalidad, o sea, él se nacionalizó ecuatoriano, pero es coreano, de padre norteamericano. Entonces, eso para mí es una fortaleza porque quiero buscar realizar una coproducción con estos países, aprovechando eso. Eh, Oportunidades, lo que les decía un poco en este somero análisis, es que Jin-Soo no solo era muy querido aquí en el país, sino también en el exterior, ¿no? Entonces, quiero aprovechar eso también como oportunidades, ¿no? Para destacar. ¿Cuáles son, en cambio, las deficiencias o amenazas que puedo tener? Que también Jin-Soo tiene ese lado negativo, ¿no? Que de pronto puede ser un problema, ¿no? Y que hay que saberlo manejar también, ¿no? O sea, las anécdotas como la tuya, Guido, es en muchos sitios, inclusive ¿cómo se llama? El que fue Yunda, el exalcalde Yunda, había sido empresario que era de rompe con Jin-Soo, porque igual no le cumplió algunas presentaciones y todo eso, ¿no? Entonces, sí hay esa parte negativa también del personaje que puede afectar, digamos, al proyecto, pero que uno tiene que saber todo eso para poder manejar, ¿no? Eh, y las amenazas también que de pronto podía tener es que alguien se adelante al proyecto, ¿no? Por lo que lo primero que yo garanticé es poder negociar un contrato de cesión de derechos con la familia. Si ahora, ya les digo, yo he estado 5 años en este proyecto y si ahora les puedo hablar así con total libertad es porque ya tengo los derechos para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, la otra cosa es también esto de buscar un personaje internacional que me dé las características y que sea cantante. Pero creo que en la actualidad de un mundo tan globalizado, sí puede haber un personaje que me dé eso, ¿no? Estoy, igual les comento, arrancando el proyecto. Tengo la próxima semana justo reunión con la Embajada de Corea para presentar el proyecto, ¿no? Y espero eso, que me vaya bien iniciar con esto.
hasta ahí estoy, igual iniciando, como les cuento, igual que ustedes. Sí quiero no llamarlo Ginso al proyecto, pero sí Fear Star, que me parece que es un nombre inclusive comercial que puede vender internacionalmente, ¿no? Estrella de Fuego creo que llama mucho la atención. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, alguna crítica. Hola, buenas noches, Carlos, con todos, buenas noches. Bueno, yo tengo una como sugerencia y también algunas cuestiones que mencionar. Entre de esos de ellas, para netamente en tu proyecto, hay algo que se llama, ¿no? Y que se denominó en Chile 31 Minutos, que es un programa de televisión que era creado por títeres. Pero ¿qué pasó con este proyecto? Llegó a diversificarse tanto que tuvo su cuento, su videojuego, su libro, o sea, sus juguetes, o sea, llegó a una diversificación tal como tú la que buscas, hasta llegar al punto, digamos, más eficiente de su proceso, que fue llegar a Netflix. Y en el momento está en Netflix este programa que es para niños, que se llama 31 Minutos, pero llegaron a implantar como que un proyecto de diversificación de los bienes y servicios, porque ellos lo tomaban como unidades productivas, sea la generación de un libro, la generación de una canción. Entonces, estos elementos, económicamente hablando, se denominan como unidades productivas, las cuales se puede como que generar una dinámica económica muy distinta al giro normal, digamos, de lo que es tu proyecto, en este caso una producción que busca posicionar, digamos, a un artista o rescatar este tipo de simbología artística, ¿no? De algo que ya está en el subconsciente, digamos, de personas que ya podrías decirse que son millennials o un poco más atrás, de los baby boomers, un poco así, que es de la gente de los 50, 60, que está como que más cercano a esto, ¿no? Entonces, segmentando este público y generando las estrategias adecuadas, sí puedes consolidar tu proyecto. Entonces, también mencionarte que, claro, o sea, obviamente tú te enfocas en las embajadas, pero también podrías aplicar a los fondos de o sea, a fondos que son de Iberoamérica, no netamente a los de Iberecenas ni Ibermúsicas, sino hay otro tipo de elementos y de fondos que son en base a la AECIT, que son los organismos más, o sea, un poco más supra internacionales para la cuestión, digamos, de manejo de proyectos y procesos, ¿no? Que lo ideal que tú estás haciendo y lo más efectivo es proteger los derechos de propiedad intelectual, ya que, digamos, en base a esto se pueden generar sincronizaciones, se pueden generar licencias de reproducción para generar regalías. Es como la misma cuestión que pasa con los derechos de autor con la música. Cuando un artista no protege bien su producción, tiende, digamos, a perder esta capitalización a futuro, porque netamente tenemos que considerar que los derechos de autor no son como que factores de monetización inmediata, sino que eso se lo espera a largo y mediano plazo. Pero en base a esto sí podrías, como menciono, tomar de referencia cuál es el proceso que incluyó este proyecto que se denomina 31 Minutos, que sí implantaron una estrategia de diversificación, lo que tú buscas, y en base a la venta, digamos, y al vínculo de las emociones, porque como recordemos, vendemos emociones y experiencias hacia los consumidores. Eso nada más, estimado. Muchas gracias, gracias por tu aporte, sí, lo tomaré en cuenta, ¿no? Para poderlo desarrollar. Bien, ¿alguien más que desee comentar antes de pasar al proyecto de Carlos Hunda también que nos quería presentar hoy día? ¿Algún otro comentario, sugerencia, crítica que deseen hacer? ¿No? Bien, vámonos entonces contigo, Carlos, con tu proyecto, por favor, para que nos comentes. Ya. Bueno, yo como les había comentado ya hace unos días, mi proyecto, primero lo tenía como musical, porque también soy músico, pero al escuchar algunas de las actuaciones de aquí de los compañeros, de ti mismo, Carlos, de toda la cuestión musical y todo como se viene, pues me volqué a otro proyecto que desde hace 10 años lo vengo elaborando, pero nació
por un sentido del gusto por la fotografía y del amor a la fotografía. Yo tomo fotos desde los 6, 7 años. Trabajaba con mi papá como fotógrafos acá en la ciudad de Tena. Y más o menos hace unos 10 años me nació la cuestión de comenzar a buscar fotografías antiguas de la ciudad, a indagar en las personas mayores, y pues tuve una persona que también me ayudó mucho porque era la persona que más fotografías antiguas tenía. Y cuando le hablé me dijo, wow, a mí también me gustaría buscar más fotos. Entonces buscábamos fotos y intercambiábamos fotos. Y es así que hoy tengo un banco muy grande de fotografías, alrededor de unas 1500 fotografías antiguas de mi ciudad. Y tal como tú, Carlos, me guié, o me serví de la guía que tú nos facilitaste para hacer. El proyecto yo lo he denominado Ñaupacamay, que quiere decir estudiando el pasado, o un estudio del pasado de la historia. Y también le tenía como un eslogan, un ojo al ayer. Todo es obviamente permisible al cambio, ¿no? Si es que hay alguna sugerencia o algo, igual estoy sujeto al cambio. Como visión, yo tenía llegar al corazón de las nuevas generaciones con una mirada al pasado, a nuestra verdadera historia, y así amar aún más nuestra tierra. Resulta que muchos jóvenes estudiantes de acá de mi provincia, cuando ven una foto antigua y comienzan, así era el Tena, wow. No creo que las calles hayan sido así, no creo que esto era así, no creo que el puente era de madera y cosas así. Entonces, mi visión en sí es llegar al público, para mí, al público joven de mi provincia. Pero también, obviamente, a las gentes adultas, para que recuerden algo de su pasado, y también a la gente que está en el exterior, que puede recordar el Tena de cómo era antes, ¿no? El significado, mi idea es crear un museo fotográfico de la historia de Tena, de cómo se formó y cómo fue cambiando con el paso de los años. Tengo esto porque realmente al iniciar nuestra ciudad teníamos un puente de madera, no tan construido, pero teníamos un puente de madera. Luego tuvimos otro puente de madera que se fue en una creciente del río. Y así fueron cambiando, y yo tengo fotografías de esos puentes. Autenticidad. ¿A quién está dirigido este proyecto? Es a los habitantes de Tena, de nuestra provincia, de nuestro país, y especialmente a nuestros jóvenes y niños, para que conozcan parte de nuestra historia plasmada en un conjunto de fotografías a las que no todos tenemos acceso. Realmente a estas fotos no todos tenemos acceso acá en la ciudad. Hay pocas personas que verdaderamente podemos ver una fotografía antigua y decir, ah, este es el Tena. Ah, sí, lo reconozco, es el Tena. No. Diferenciación. Realmente Ñaupacamay es el único museo en nuestra ciudad. No tenemos acá un museo ni etnográfico ni de ningún tipo. No tenemos museo aquí en Tena. Entonces, realmente es como que el único museo que estaría. Y me imagino o pienso que de ahí podrían nacer el que se pueda hacer otros museos, porque aparte de esto, yo tengo también una colección de cámaras antiguas, de las cámaras que manejaba mi papá y las que manejaba yo, y mi museo va en ese sentido. Las cámaras fotográficas y el museo fotográfico también, ¿no? Durabilidad, dice. En cuanto al futuro de Ñaupacamay, pienso que es un proyecto que primero se autosustenta y luego se convierte en un generador de turismo. Y las generaciones venideras serán quienes le darán vida. Por otro lado, es un proyecto mutable que se adapta muy fácilmente al sistema en el que hoy en día se manejan los grandes museos del mundo. A raíz de la pandemia pudimos ver que muchos museos se digitalizaron, y pienso que Ñaupacamay puede también comenzar o después crearse o aumentar, se puede decir, como un museo digital también, teniendo acceso, no sé, fuera del país, qué es lo que se quiere. Coherencia. Todos los días, todos algún día hemos mirado una foto del pasado y a veces la miramos con nostalgia y nos trae recuerdos. Y es eso lo que Ñaupacamay pretende, y mucho más a las nuevas generaciones que no conocieron nuestros pueblos ni siquiera sus inicios. Flexibilidad. Ñaupacamay es un proyecto flexible al cambio y de constante evolución. Sí se podría cambiar en muchas circunstancias Ñaupacamay.
Compromiso, estamos comprometidos con nuestra marca y con lo que proyectamos al exponer la historia de nuestra ciudad en una serie de fotografías que hemos recopilado y a la historia que representa y que todavía no se expone en las nuevas plataformas digitales. Valor, Ñaupa Camay es la mirada a los inicios de nuestra creación, por lo tanto es un tema muy interesante para nuestro público adulto, como también para quienes hoy habitan Tena y quienes conocen parte de su historia y también al público turista, porque obviamente hay mucha gente turista que viene y le gustaría pues prácticamente ver o le gusta, por ejemplo, yo tengo en mi estudio fotográfico, tengo fotografías antiguas y cuando viene algún turista y ve y dice, wow, pero ¿de dónde es esa? Digo, es del Tena. Por ejemplo, tengo una foto de una creciente de un río y me dicen, wow, así crecía el río. Y es un gusto poderles enseñar parte de la historia de mi ciudad. Más o menos ese es todo el proyecto como lo tengo plasmado. Pero ya digo, llevo más o menos alrededor de unos 10 años buscando, recopilando. Hay veces que me quieren dar, hay veces que no me dan. Tengo del que mayor fotografías me dio, tengo la autorización por escrito para poder utilizar las fotografías como yo las quisiera. Justamente eso le quería preguntar. Derechos, es importante en cualquier proyecto tener los derechos, eso es fundamental. Entonces, eso justo le iba a preguntar, los derechos de los dueños de las fotos sí debería tener justamente eso por escrito, es muy importante. Sí tengo. Lo segundo que le quería preguntar es, ¿cómo piensa atraer a los jóvenes al museo? Tomando en cuenta, igual de mi experiencia en la Casa de la Cultura, los museos se han convertido ya más bien en sitio de visita de turistas, pero más no, o van los chicos cuando van así obligados por el profesor de historia o de algo que les hace visitar. ¿Ha pensado usted en alguna estrategia para atraer a los jóvenes a esto, al museo, a la fotografía? Yo he trabajado casi con algunos maestros de los colegios acá en la ciudad por el pequeño museo que tengo de cámaras. Porque de alguna forma hay maestros que sí se meten un poquito en esta situación y les dicen a los jóvenes, ¿ustedes piensan que toda la vida hubo el celular? No. Más antes habían cámaras fotográficas que se revelaban rollos y se hacía esto y se hacía esto otro y se revelaba en cubetas y los traen a veces a mi local. Y en mi local yo les explico ciertas situaciones y hay muchos jóvenes que se quedan, wow, qué chévere que ha sido la fotografía, qué linda que ha sido, wow, y todo eso hacían, y así era la cámara, y esta era una cámara instantánea, sí, esta era. Entonces, pienso que de la misma forma yo podría como que hacer una invitación a los planteles educativos, obviamente, para que de cierta forma, no sé si en una clase de sociales, de historia o alguna situación, ellos un día puedan por lo menos visitar el museo y ver cómo era nuestra ciudad, cómo se fue construyendo para lo que hoy tenemos la ciudad aquí. Carlos, fíjense que, a ver, de todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Del marketing, las nuevas estrategias siempre piensan en el cliente, o en este caso en el público. Si su público objetivo son los jóvenes, debería investigar un poco más qué es lo que ellos quieren, ¿no? Porque si usted solo parte de esto, de que vengan a visitar el museo porque los profesores les lleven, no es un verdadero interés de los jóvenes el hacerlo. Entonces, primera cosa que debería hacer es estudiar a su público, ¿no? Ver las necesidades de su público, o sea, en este caso de los jóvenes. ¿Qué les gustaría a los jóvenes? ¿Qué pueden aportar? No sé, se me ocurre que algo que podría hacer es de pronto un concurso de fotografía con los jóvenes. Puede tomar como ejemplo las fotografías antiguas, algo que muchos fotógrafos internacionales han hecho, es que cogen una foto antigua
y se van y se paran en el mismo sitio donde fue tomada la foto y toman la foto actual, ¿no? Y comparan. Entonces, yo creo que es importante en este tipo de emprendimientos eso, pensar en los jóvenes, o sea, pensar qué piensan ellos, qué pueden aportar ellos. No simplemente eso, ser objeto, ¿no? En el sentido de que solo el profesor les lleva a visitar el museo, porque muchos chicos ahora van obligados y no quieren, ¿no? Entonces piense justamente en eso. Usted mismo dijo, los chicos ahora toman fotos con su celular. Ya, pues haga un concurso con los celulares de foto, pero de pronto diga, a ver, si descubren de qué sitio tomaron esta foto en tal sitio, lo que usted mismo dice, el río, por ejemplo, que de pronto pueda con los chicos decirle, a ver, gana el concurso el que más tome una foto similar a como fue en tal época ese río o esa cosa. Entonces, yo creo que hay muchas, en estos momentos, muchas cosas que pueden acercarlo mucho más a ese público. Y que otra cosa que es importante, que ellos se sientan partícipes. O sea, esto es fundamental, que ellos no sientan que van eso, a un museo extraño, sino que ellos sientan que es un museo. Usted debería lograr que tanto el público del TENA o los jóvenes sientan que ese es su museo, que ellos aporten. De pronto que no solo las fotografías antiguas, sino de pronto que hay una sección de fotos nuevas, que los chicos, los jóvenes aporten fotos nuevas para su museo. Entonces, piense también todos estos mecanismos que en la actualidad estamos aprendiendo, estamos viendo, ¿no? Como le digo, para mí también ha sido un aprendizaje este taller, no solo cuando lo estaba preparando, sino en este feedback que tengo con ustedes. Entonces, creo que es importante eso. Jefferson nos quiere decir algo. Sí, gracias, Carlitos, gracias. Sí, bueno, haciendo alusión a lo que menciona profe Carlos, actualmente en TikTok o en Kawaii, estas redes sociales, hay estos tipos de retos, ¿no? Donde que muestran fotos de cuando eran niños y después muestran fotos cuando están actual. Algo así, algo similar podría hacer Carlitos Zunda para que haga como un tipo de juego. Estas cosas se llama fotografía challenge, algo así se llama. Se podía utilizar eso. Esa estrategia se podía utilizar con la fotografía, por ejemplo, lo que usted ya mencionó, ¿no? Una foto de antes y una foto de después. Inclusive podría tener más, podría recopilar más fotografías en caso de que las personas mismas que concursen en esto tengan, ¿no? Sí, y es buena idea lo que usted dice, que de pronto utilizar las redes sociales, que a los chicos les gusta tanto, para que esas fotos sean como parte del museo. Pensar también en un museo más interactivo, ¿no? ¿En qué sentido? En que de pronto lo que usted dice, de pronto como ahora con lo de la pandemia se han vuelto más virtuales los museos. Puede ser también un museo interactivo, con la idea de Jefferson, de que los chicos puedan subir en TikTok ciertas cosas y de pronto en una pantalla grande del museo se va viendo esas cosas de los chicos y va cambiando constantemente, ¿no? Bueno, son ideas que usted vaya viendo qué de todos estos aportes le pueden servir para su emprendimiento. Sí, bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar, que quisiera decir algo del emprendimiento de Carlos Zunda, por favor? Sí, Ramiro, le escuchamos, por favor. Me parece muy buena la idea de Carlos. Tomando en cuenta que principalmente en la Amazonía, en toda la región, prevalece más la cultura oral. Y digamos que el registro audiovisual ha sido secuestrado, esquilado por la academia, por las ONG, es decir, no se ha dejado ni conocimiento ni la evidencia audiovisual de la memoria amazónica, desde los pueblos ancestrales hasta hoy. Entonces, a mí me parece muy interesante porque yo he percibido en la Amazonía la carencia de imágenes a nivel de todas las ciudades.
Es decir, hay una carencia de imágenes de la memoria de las ciudades. Entonces, a mí me parece que hay, aparte de la fotografía, me parece que hay que hacer un trabajo como una reconstrucción de la memoria en el video con los testimonios de los fundadores de la ciudad, por ejemplo, del Tena, que tiene toda una historia de conquista, ¿no? Del mundo colono y de confrontación también con el mundo ancestral. Entonces, en esa medida me parece que el proyecto, si se enfocara en esta reconstrucción de la memoria, el público objetivo es mayor y se convertiría en un museo donde es como obligatorio a los centros educativos concurrir a una clase didáctica sobre lo que es su memoria. Eso le da estabilidad económica al proyecto, le permite sustentabilidad, digamos, y la ampliación del espacio, la reconstrucción de la memoria implica espacio, la demanda de un espacio de la ciudad para su ciudad en este caso, ¿no? Entonces, el nombre no lo tengo claro, entiendo que es un término que va bien en la localidad, pero que sería interesante repensarlo en el sentido de que puede conectar no solamente con el mundo ancestral, que es creo que el nombre, sino también con el mundo colono, que conjuga en la ciudad del Tena. Entonces, me parece que hay que pensar ese espacio así. Y nada, me parece que hay que incorporar el video. Tú hablabas, Carlitos, de algunos eventos de aportes que puede hacer la propia ciudad. Por ejemplo, los viejos, los de los barrios, los gremios profesionales tienen registros que pueden ir aportando al antes y a la hora de la ciudad, ¿no? Entonces, y plantearlo también desde una perspectiva de hacer como un museo itinerante por la ciudad y por la provincia, para irlo enriqueciendo, ¿no? Es decir, este museo itinerante puede recorrer las pequeñas localidades, acuerdo con juntas parroquiales, con municipios, ponerlos en sus ambientes festivos y trabajar con la memoria. Es un proyecto muy lindo. Algún rato podemos profundizar más, que es un poco la lucha que yo tengo con el tema de la memoria, ¿no? Que es, creo que es la lucha de toda la gente que está vinculada a la cultura, a la historia, a la política. Eso, ese es mi pequeño comentario. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Muy importante, creo que su aporte. Y Carlitos Zunda, creo que esto de incorporar el video también da otra dinámica y que sería importante, ¿no? De pronto tener dentro de ese museo esos testimonios, como dice Ramiro, de las personas mayores, ¿no? Yo creo que sí, el trabajo ese en la memoria es fundamental, ¿no? Entonces, como ve, usted tiene como la punta del ovillo, pero puede ser algo muy, muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que la idea justamente de este taller es eso, que los diferentes aportes vayan construyendo estos proyectos. Vamos con Cecilia, por favor, que pidió la palabra. Después Jefferson y Vladimir también creo que quiere decirnos algo. Ya, vamos, Cecilia, por favor. Como estoy un poco agripada, no puedo hablar muy bien, pero quisiera aportar a toda esta construcción o recopilación de la memoria del lugar. Me parece que sería chévere tener un glosario. Aló, ¿Se escucha? sí, ahí te escuchamos, Ceci. ¿No se escuchó antes? Sí, se paró un poco, se congeló como un poco la imagen. Allá, No, sí se escuchó todo por acá, sí se escuchó todo. allá. Me parece chévere un glosario porque es una manera como de ir, como que tienes un abanico de expresiones, de lugares, de festividades, de espacios de interacción social, comunitaria. Y entonces, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Un árbol tradicional de la zona. Y alrededor del árbol, a lo mejor los guaguas hacen una recuperación de la oralidad con las personas
mayores, abuelas, abuelos, papás y mamás también, sobre cómo es la relación de la comunidad con ese árbol, para qué te sirve, etcétera, etcétera. Y tienes también alguna festividad, entonces, glosario, y tienes distintas formas de vivir esa festividad, en unos sectores de una manera, en otros sectores de otra. Entonces te permite hacer un viaje por toda la diversidad de expresión cultural, ¿no? El glosario a mí siempre me parece chévere porque te sirve también para identificar, por ejemplo, con relación a otros lugares de la misma Amazonía, ¿no? Entonces, tienes otra vegetación, tienes otros animalitos y vas recogiendo la tradición oral con respecto a esos, ponte con los animales, con las aves, hay distintas tradiciones, ¿no? Entonces, tener en video a los guaguas, a las abuelas, a los abuelos, contando, me parece súper chévere porque a través de una palabra que es específica, una expresión específica del lugar, puedes mostrar la diversidad que incluso se da en ese espacio físico, cultural, ¿no? Entonces me parece chévere porque así podríamos tener glosarios en distintos lados. Se me ocurre que las fiestas tradicionales, por ejemplo, una fiesta se vive de una manera en un lugar y tiene su especificidad en otro lugar. Entonces el museo te va dando particularidades, vas profundizando. Eso se me ocurrió que podría ser un chévere elemento del museográfico. Bien. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias. Jefferson también había pedido la palabra. Le escuchamos, por favor. Así, bueno, una de las estrategias que se me ocurrió y sí me acuerdo haberle mencionado a Carlos, es hacer performance, ¿no? Mostrar una fotografía contar más que en todo una breve reseña de la fotografía mediante performance, mediante una pequeña interpretación en las festividades, por ejemplo, de Tena. Eso sí es interesante que se podría hacer como una estrategia de publicidad o comercialización para atraer más gente al pequeño museo, al pequeño proyecto que desea hacer Carlos. Bien, gracias, Jefferson. Vladimir también nos quería decir algo. Sí, felicitar por el proyecto, Carlos. Me parece fundamental el hecho de trabajar en el rescate de la memoria para construir la identidad que se necesita, ¿no?, en los pueblos. O sea, es fundamental eso, el trabajar en la memoria. Y a través de la imagen es un aspecto esencial, me parece fundamental y sobre todo que llega, ¿no? Es conmovedor y llega a las fibras de las personas, más allá de su edad. Entonces, por ese lado, yo pienso que el proyecto es muy viable. Lo que sí, de acuerdo a lo que hemos visto y todo lo que se ha estudiado, a través de la marca se tiene que impactar. El nombre me parece un poquito largo desde mi visión. Entonces, yo sí, como recomendación, pienso que sería como un poquito más corto para que pueda llegar a todas las personas, para que lo puedan recordar y asociarlo bastante, ¿no?, que tenga una pertenencia. Eso como recomendación nada más. Bien, gracias, Vladimir. Creo que es importante esos aportes, Carlos, que vaya tomando en cuenta para ir redefiniendo su proyecto, ¿no? Irlo enriqueciendo. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar, que quisiera dar algún aporte al proyecto de Carlos Hunda? Sí. Bueno, Carlitos, antes de que continúe, muchas gracias también a Vladimir por su aporte y obviamente por la sugerencia. Este es un taller y por ende lo he expuesto mi proyecto, pero también este taller es para que entre nosotros podamos sugerir cambios o sugerir alguna situación. No sé si entre ustedes me pueden ayudar quizás, digo yo, con el cambio del nombre, ¿no? Porque es un nombre que, bueno, a mí me gustaba algo de lo del ayer
y trataba de buscar algo y después se me ocurrió hacerlo en quichua porque netamente Tena o Napo es una población quichua. Es por eso que lo estaba haciendo, pero tampoco es algo que yo digo, bueno, no lo voy a cambiar. Si es que hay una sugerencia y es algo que a mi parecer también me agrada, pues yo estaría muy dispuesto a cambiar. Gracias. Bien. Vamos con Gigi, por favor. Buenas noches con todos y profesor. Yo por lo visto el proyecto de cada uno que hay algo como que se relacionan en relación de lo que es la memoria, ya sea fotográfica y la audiovisual. Y la verdad es que felicitaciones porque como que a pesar de ser unas propuestas muy parecidas, como que cada uno quiere rescatar de su, bueno, en este caso de Ecuador, lo que sea el cine de Ecuador, y es algo común porque desde la década pasada, claro, no de la década, pero hace años atrás, mucha gente ya emigró en otros lugares, aparte de Estados Unidos, de España e Italia, y es como que ver estas películas que serían cine ecuatoriano como que evocan estos recuerdos y a la vez el proyecto que presentó uno de los compañeros de la clase en relación del lugar de origen, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, tiene que ver un poco más de la fotografía, es como que ahorita lo que buscan es evocar la memoria, evocar dónde provienen, y como que rescatar algo como, ya que ahorita los objetos son desechados y como es, por eso las plataformas es rescatarlos, ya sea en las redes sociales o de algún otro medio. Y nada, solo quería felicitarlos y sigan trabajando. Bien, gracias, Gigi. No sé si alguien más quiera hacer alguna sugerencia, algún aporte. Y nos queda, creo que, un minuto más. Una cosa importante, por favor. El día lunes, ¿quién quiere hacer la presentación de su proyecto? ¿Quién se había? Creo que Vladimir nos dijo que iba a presentar. ¿Alguien más? No, yo pensaba para el miércoles, Carlos. Ya. Para esto que... El día... Yo había quedado. El lunes. Ya, el lunes, Ceci, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo también podría presentar lunes. Ya. Ya, entonces Jefferson y Cecilia, por favor, sus proyectos para igual que lo presenten y comentarlos el día lunes. Bien, por favor, pueden prender sus cámaras ya para hacer la última foto de registro de los participantes. Y... a ver, por favor, prendan sus cámaras. Ramiro, Brian, por favor, puede prender su cámara. Bueno, a ver, ya prendió. Ya, voy a tomar otra vez, por favor, no se vayan. Me voy despidiendo, chicos. Nos vemos entonces el día lunes, 6 de la tarde, para continuar con la clase. No se olviden de sus tareas, no todos me han presentado. Entonces, traten de trabajar, ¿no?, sus proyectos y avanzar. Gracias.